qué Dios, siendo todopoderoso, no ha destruido a Satanás de una vez por todas? Esta es una pregunta que muchos creyentes y no creyentes se hacen. Si Satanás es el enemigo de Dios y de la humanidad, si es el causante de tanto mal en el mundo, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué no fue eliminado cuando se rebeló? ¿Qué propósito tiene Dios al permitir que Satanás siga causando destrucción y caos en nuestras vidas? Hoy vamos a abordar esta profunda pregunta. Vamos a explorar no solo la razón por la que Dios no ha eliminado a Satanás y a sus ángeles caídos, sino también cómo esta verdad tiene un impacto directo en tu vida diaria y tu caminar espiritual. Y al final, descubrirás cómo la palabra de Dios tiene el poder de aterrorizar a los demonios y darte a ti una victoria espiritual sobre el mal. Sección 1. La naturaleza y caída de Satanás. Satanás es uno de los personajes más conocidos de la Biblia, representado como el enemigo de Dios y de la humanidad. Lo que mucha gente no sabe es que el nombre Satanás tiene un significado específico. En hebreo, la palabra Satanás significa adversario o enemigo. Es alguien que está en contra de Dios y del bien. Para empezar a entender por qué Satanás sigue existiendo, debemos remontarnos a su origen. Satanás no fue creado como un ser maligno desde el principio, según la Biblia. Satanás fue originalmente conocido como Lucifer, un ser celestial, un ángel de gran belleza y poder. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, Dios describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Lucifer era un querubín ungido, un ángel con un propósito elevado en el cielo. Dios lo creó para proteger, servir y adorar. ¿Pero qué ocurrió? El orgullo corrompió su corazón. Lucifer no se conformaba con adorar a Dios. Quería ser como Dios. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, leemos sobre su caída. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este deseo de ser adorado y de tomar el lugar de Dios lo llevó a la rebelión. Satanás se enalteció por su propia belleza y sabiduría. El orgullo fue su ruina. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: el orgullo precede a la destrucción. Este es un principio que sigue siendo válido en nuestras vidas hoy. El orgullo no solo llevó a Satanás a su caída, sino que también puede llevarnos a nosotros a la ruina, si no reconocemos nuestra necesidad de Dios. El orgullo nos aparta de la voluntad de Dios, destruye nuestras relaciones y ciega nuestra alma. Dios, en su justicia, no podía permitir una rebelión en el cielo, así que expulsó a Satanás y a los ángeles que lo siguieron. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, nos dice que 1/3 de los ángeles se rebelaron con él. Estos ángeles, conocidos como los ángeles caídos, se convirtieron en lo que ahora conocemos como demonios, fuerzas malignas que actúan en el mundo bajo el liderazgo de Satanás. Ahora bien, después de que Dios lo expulsó, surge la gran pregunta: ¿por qué Dios no lo destruyó por completo? Si Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, ¿por qué permitió que Satanás siguiera existiendo? Sección 2. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? La respuesta a esta pregunta radica en el plan más grande y en el carácter de Dios. Dios no solo es omnipotente, sino que también es un Dios de amor, de justicia y de libertad. El libre albedrío es una parte esencial de la creación de Dios. Tanto los humanos como los ángeles fueron creados con la libertad de elegir, incluso de rebelarse si así lo decidían. Satanás organizó una rebelión en el cielo, juntando un ejército de ángeles que se volvieron en contra de Dios. Estos ángeles son conocidos como ángeles caídos. La guerra en el cielo fue intensa. De un lado estaba el arcángel Miguel y su ejército de ángeles guerreros, y del otro, Satanás, que apareció como un dragón gigante, acompañado por miles de demonios. Sin embargo, el poder de Dios no pudo ser derrotado, y la batalla terminó con Satanás y sus ángeles siendo expulsados del cielo.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, leemos: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Esto muestra que Satanás y sus ángeles, en algún momento, tuvieron un lugar y una posición en el reino de Dios, pero lo perdieron debido a su rebelión. Cuando Satanás se rebeló, lo hizo usando ese libre albedrío que Dios le había dado. Y aunque su rebelión fue un acto grave, Dios no lo destruyó inmediatamente, porque destruirlo sería ir en contra del libre albedrío que Él mismo había otorgado. Si Dios eliminara a todos los que eligen el mal automáticamente, ¿realmente estarían eligiendo libremente? El libre albedrío solo tiene sentido cuando hay una verdadera elección entre el bien y el mal. Aquí está la verdad que a veces cuesta entender. Satanás sigue existiendo, porque Dios, en su sabiduría infinita, permite que el mal exista temporalmente para cumplir un propósito mayor. Dios no es el autor del mal, pero permite que exista, porque incluso el mal puede ser utilizado para el bien en su plan perfecto. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, leemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esto incluye incluso las obras malignas de Satanás. Un ejemplo claro de cómo Dios usa el mal para bien es la crucifixión de Jesús. Satanás, a través de Judas Iscariote, traicionó a Jesús. Satanás pensó que al llevar a Jesús a la cruz, estaba ganando una gran victoria, pero lo que en realidad sucedió fue que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios venció el pecado y la muerte de una vez por todas. Lo que Satanás quiso usar para el mal, Dios lo transformó en el bien más grande de todos, la redención de la humanidad. Este es el poder soberano de Dios. Él puede tomar incluso las acciones de Satanás y usarlas para cumplir su propósito. Sección 3. El poder de la palabra de Dios sobre el enemigo. Aunque Satanás sigue existiendo, su poder está limitado. No puede actuar libremente. Dios le ha puesto límites y restricciones, pero más allá de eso, los cristianos tienen un poder aún mayor que el de Satanás a su disposición, la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es la espada del Espíritu. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es nuestra arma principal en la batalla espiritual contra Satanás y sus fuerzas demoníacas. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo usar esta espada cuando fue tentado en el desierto. En el libro de Mateo, capítulo 4, vemos que Satanás intentó tentar a Jesús después de que había estado ayunando durante 40 días. Satanás le ofreció poder, riquezas, y trató de hacer que Jesús se apartara del plan de Dios. Pero en cada tentación, Jesús respondió de la misma manera: escrito está, y citaba las Escrituras. Jesús no discutió con Satanás, no usó su poder divino para vencerlo, usó la palabra de Dios. Esto nos enseña algo crucial para nuestras vidas. Satanás no puede resistir la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú y yo usamos las Escrituras, estamos declarando la verdad, y las mentiras de Satanás no tienen poder sobre la verdad. Satanás puede intentar engañarnos, tentarnos, hacernos caer en el pecado, pero cuando usamos la palabra de Dios como nuestra espada, Él no tiene más remedio que huir. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto es una promesa. Cuando te sometes a Dios y usas su palabra para resistir a Satanás, Él huirá. No tiene poder sobre alguien que se arma con la verdad de las Escrituras. Satanás es descrito en la Biblia como el padre de la mentira. Sus tácticas siempre están basadas en el engaño. Pero cuando tú conoces la verdad, cuando estás arraigado en las promesas de Dios, puedes desenmascarar sus mentiras y enfrentarlas con la verdad. La palabra de Dios aterroriza a Satanás, porque sabe que no puede derrotar la verdad. Sección 4. Satanás y su destino final. Aunque Satanás sigue actuando en el mundo hoy,
Su destino final ya ha sido decidido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, nos dice que Satanás será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por toda la eternidad. Este será el destino final de Satanás y de todos sus ángeles caídos. Pero, ¿por qué Dios no ha llevado a cabo este juicio todavía? ¿Por qué sigue permitiendo que Satanás actúe en el mundo? La respuesta está en la justicia y el tiempo perfecto de Dios. Dios tiene su propio tiempo para todas las cosas. Él tiene un plan soberano, y cada cosa ocurrirá cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, Dios permite que Satanás siga actuando, pero solo dentro de los límites que Él ha establecido. Es importante recordar, Satanás no tiene poder sobre ti si estás en Cristo. Jesús ya ha vencido al pecado y a la muerte en la cruz. La victoria ya ha sido ganada. Sin embargo, tú juegas un papel importante en esta batalla espiritual. Aunque la victoria final está asegurada, Dios te llama a resistir al enemigo y a luchar contra sus mentiras. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lugar de ceder a las tentaciones de Satanás, estás participando en la victoria de Cristo. Cada vez que te sometes a la voluntad de Dios y resistes las mentiras del enemigo, estás demostrando que el poder de Satanás no tiene lugar en tu vida. Sección 5. El libre albedrío y el amor de Dios. Dios no destruyó a Satanás inmediatamente, porque su plan es más grande de lo que podemos imaginar. Dios no solo es un Dios de poder, sino también de amor y justicia. Él no obliga a nadie a amarlo ni a obedecerlo. Dios nos da la libertad de elegir. Este es el gran regalo que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Tú y yo podemos elegir entre el bien y el mal. Podemos elegir seguir a Dios, o podemos elegir apartarnos de Él. Incluso Satanás, cuando fue creado, tenía el libre albedrío para elegir, y eligió rebelarse. Pero tú, hoy, tienes la oportunidad de elegir a Dios. Dios permite que Satanás siga existiendo para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de resistir el mal y elegir el bien. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cada desafío es una oportunidad para demostrar nuestro amor y fidelidad a Él. Sección final. El poder de la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios no es solo un libro, es una herramienta viva y poderosa. Es nuestra defensa contra las mentiras y ataques de Satanás. Como vimos con Jesús, cada vez que usas la palabra de Dios, estás luchando contra el enemigo y ganando la batalla. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La palabra de Dios tiene el poder de vencer a Satanás, de desmantelar sus mentiras y de fortalecerte espiritualmente. Así que hoy te animo. Usa la palabra de Dios en tu vida diaria. Cuando enfrentes dificultades, cuando te enfrentes al miedo, a la duda o a la tentación, proclama las promesas de Dios sobre tu vida. Satanás no tiene poder sobre un corazón lleno de la verdad de Dios. Oración. Señor Todopoderoso, gracias por darnos tu palabra como una espada para luchar contra el enemigo. Danos la sabiduría y la fuerza para resistir las tentaciones y para caminar en la verdad cada día. Que podamos recordar que tú ya has vencido a Satanás y que, en ti, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Si te ha sido de ayuda o te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Así podemos llegar a más personas. No olvides darle me gusta y dejar tus comentarios. Eso nos ayuda a crecer y conectarnos con más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.